Hoy yo quiero hablar un tema que el Señor me dio hace un tiempo acerca de crecer. Entonces, el tema de hoy es crecer. Y me van a ayudar con pantallas, creo. Entonces, vamos a comenzar el mensaje de crecer. Porque todos tenemos que crecer, pero para poder crecer hay que nacer. Es lógico, ¿verdad? No se puede crecer si no ha nacido. Entonces, los que hemos nacido en el Señor, tenemos el reto de crecer. Y yo lo llamo el ciclo de la vida. Crecer, el ciclo de la vida. Y si usted me ha escuchado ministrar en algunas ocasiones, más probable han escuchado unas frases que me gusta usar. Y van en este ciclo acerca de las cosas que vivimos. Y tal vez usted se acuerde de esas palabras que van así. Cosas saludables crecen. Cosas que crecen cambian. Y cosas que cambian nos desafían. Y los desafíos requieren confianza en Dios. Y confiando en Dios nos hace ser saludables. Y las cosas saludables crecen. Dígalo conmigo. Cosas saludables crecen. Cosas que crecen cambian. Y cosas que cambian nos desafían. Y los desafíos requieren confianza en Dios. Y confiando en Dios nos hace ser saludables. Y las cosas saludables crecen. Y las cosas que crecen cambian. Y las cosas que cambian nos desafían. Y los desafíos requieren confianza en Dios. Y confiando en Dios nos hace ser saludables. Y cosas saludables crecen. Y cosas que crecen cambian. Y cosas que cambian nos desafían. Y los desafíos requieren confianza en Dios. Y confiando en Dios nos hace ser saludables. Y cosas saludables crecen. Y cosas que crecen cambian. Podemos hacer el ciclo de la vida. Y todos estamos en alguna etapa de eso. Cuando una cosa no está creciendo, hay un problema. Y si tiene un pequeñito, un niño, y después de 1 año, 2 años, ya 3 años y no está caminando, lo va a estar llevando al médico a ver qué pasa con ese niño. Pero hay creyentes que no están creciendo. Entonces voy a hablar para el año 2025 que debemos de crecer. Cada uno de nosotros vamos creciendo. Entonces este es el tema, crece. Vamos a considerar el crecimiento personal, tanto el crecimiento así corporal de la iglesia, de la congregación. Entonces, básicamente hay 3 aspectos del ciclo de crecimiento. Y hice un gráfico y quiero que usted siga lo que está en ese gráfico, porque hay crecimiento, lo que cree produce comportamiento que trae resultados que afirman lo que cree. Entonces vamos a decirlo otra vez. Lo que cree produce comportamiento que trae resultados que afirma lo que cree. Ahora, si yo creo que soy un fracaso, entonces no pongo mucha fuerza, no hago con ganas mi tarea, porque yo creo que soy un fracaso. Entonces hago las cosas a medias. Y ese comportamiento de hacer las cosas mal hechas trae un resultado de fracaso
y ese fracaso afirma lo que yo creía. Y decimos, yo lo sabía, porque yo no sirvo para nada, entonces ¿para qué intentar las cosas? Y el resultado es un fracaso, y ese fracaso afirma lo que yo creía. Pero si yo creo que en Cristo todo lo puedo, voy a hacer mi vida con ganas y va a traer resultado victoriosa, y esa victoria me va a afirmar lo que yo creo, que sí se puede, que sí se puede, creo que puedo. Entonces ahí va el ciclo de la vida. Me gusta lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, y nota esta frase, irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Nota esa frase otra vez. Irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Entonces hay una relación en conocer a Dios más y más y crecer. Y si lo conocemos más, estamos creciendo. Hay tres maneras como aprender a conocer a Dios más y más. Y número uno es a través de lo que Dios dice. Porque Él sí habla. Entonces Dios dice cosas en su palabra y Él dice en nuestro espíritu. Lo que Dios dice, también lo que Dios manifiesta. Vemos la mano de Dios en muchas situaciones. Y número tres, lo que Dios revela. Entonces, la manera para aprender a conocer a Dios más y más es por lo que Él dice, lo que Dios manifiesta y lo que Dios revela. Ahora, hablando de esos, primero, Dios habla al hombre. ¿Y cómo es que Dios habla al hombre? Y en las diferentes formas, por su palabra escrita. Muchas veces la gente quiere que le dé una palabra. Hermano, deme una palabra. Aún ayer había un joven que vino y dijo, hermano, ¿me puede dar una palabra? Y en una ocasión yo sentí un poquito así atrevido para decir a una persona que me dijo, hermano, deme una palabra. Entonces yo saqué la Biblia y le di la Biblia. Y yo dije, aquí hay 66 libros llenos de palabras. Cuando usted cumple con todos estos, regresa y yo le doy otra. Porque Dios nos ha dado una palabra de profecía más perfecta. Su palabra escrita para nosotros es una manera. Dios habla al hombre por su palabra escrita, pero también nos habla por sueños y por visiones. Ahora, algunos me preguntan, pastor, ¿me puede interpretar ese sueño que yo tuve anoche? Me cuentan una locura, una cosa, queriendo que yo dé la interpretación de su sueño. Y entonces le di la interpretación. Hermano, creo que comió pizza muy tarde anoche. Porque en verdad, a veces cuando comemos muy tarde de la noche, provoca que no dormimos bien y estamos pensando y meditando en cosas que se enredan y forman un sueño que es bien raro. Entonces reprende esos sueños y no come la pizza tan tarde en la noche. Por sueños y visiones, pero Dios sí habla por sueños a veces y por visiones. Y Dios me ha hablado a mí en esa forma en algunas ocasiones. Una de las visiones más fuertes que el Señor me dio hace muchos años, Él me mostró 4 etapas en mi ministerio. Y me dio era como si Él abriera una cortina y me mostraba algún escenario.
Después de esa visión, yo estaba en el país de Haití y de repente yo estaba parado en un congreso y había como 1,000 personas ahí de los haitianos alabando al Señor y de repente, eso es lo que el Señor me mostró en esa visión. Entonces yo sabía que yo estaba en la voluntad de Dios porque la visión que me dio de antes ahora fue una realidad. Y pasó el tiempo y yo estaba en otro país, estaba ministrando y de pronto yo vi un escenario porque habíamos en El Salvador, habíamos hecho una campaña y ahí en la esquina, en 4 esquinas de una calle, cerraron la calle y se llenó las calles y yo estaba predicando y en medio de mi predicación de repente regresó a mi memoria la visión de mucho antes y fue una tremenda visión. Y yo dije, gracias Señor. Entonces Dios nos habla por visión y no voy a tomar el tiempo de contarle las otras visiones que se cumplieron que el Señor me dio. Pero por sueños y visiones y también por el testimonio de otros, Dios habla al hombre. Entonces, su vida es un testimonio. Y alguien ha dicho que hay que predicar el evangelio y cuando sea necesario usa palabras. Usted dice, ¿cómo? Hay que predicar el evangelio y solo cuando sea necesario hay que usar palabras. ¿Por qué? Porque Pablo dice que nuestra vida es una carta leída por todo hombre. Su vida es un testimonio. Usted a veces ni tiene que abrir la boca para que la gente diga, hay algo diferente en esa persona. Es su testimonio, es una manera que Dios habla a otra persona. Entonces que mantenga su testimonio limpio y presentado delante de los demás, Dios también se manifiesta. ¿Y cómo es que Dios se manifiesta? Por su Espíritu Santo. A veces hay un mover del Espíritu y uno se da cuenta, wow, cómo sentimos la presencia de Dios. Entonces fue una manifestación del Espíritu y ese puede ser personal también cuando Dios se manifiesta en nuestra vida llenándonos de su Espíritu. Entonces es una manera que Dios manifiesta su presencia por señales y prodigios. Y yo he visto milagros sobre los años en muchas ocasiones y aún milagros en mi propia vida. Y cuando era un niño desperté un día, estamos en el campo en un campamento juvenil y dormidos en una cabaña. Y cuando desperté en la mañana, alguna planta mala de veneno había crecido, estaba ahí cerca y de alguna forma entró en mis ojos y hincharon mis ojos tanto que ni los podría abrir. Y yo pensaba que ya yo era un ciego. Y yo estaba llorando un joven yo y con mi hermano ahí, yo dije a mi hermano Stanley, no puedo ver, soy ciego. Y él dijo, vamos a la cabaña de abuela. Entonces él me llevó de la mano y fuimos caminando y llegamos a la cabaña de mi abuela, que era una mujer que oraba mucho. Entonces cuando abrió la puerta ella vio los ojos míos tan hinchados y ella dice, ay, ¿qué pasó? Pasa adelante, vamos a orar. Porque eso es lo que una mujer de fe, de oración va a decir primero, vamos a orar. Entonces ella comenzó a orar y mientras que ella oraba se iban abriendo mis ojos y ya pronto podría ver. Y fue un milagro que sucedió al instante. No tomé ningún medicamento, ninguna pastilla, nada.
solo la oración. Dios se manifiesta por señales y por milagros. Y también el mismo firmamento de Dios. Hoy en la mañana yo estaba mirando por la ventana del hotel y veía las montañas aquí en el fondo y yo decía, qué bueno es Dios. Qué bello es el firmamento. Y el sol se estaba levantando y había unas nubes, había un escenario que es un cuadro pintado, pero era una realidad. Dios habla por el firmamento. Uno, cuando ve la naturaleza de Dios, cuando ve lo que Él ha hecho, ¿cómo puede negar la existencia de Dios? Entonces Dios, para conocerlo más y más, tenemos que tener la manifestación de Él en nuestra vida. Otra manera para crecer en el Señor y conocerlo a Él más y más es por lo que Él revela. Dios revela. ¿Cómo? Por iluminación de su palabra. A veces usted puede leer la palabra de Dios y está leyendo y dice, sí, yo he leído esto antes, pero a otras ocasiones cuando usted lee la misma escritura y como es como que resalta de la página y comienza a decirle una cosa y es una iluminación. Algunos dicen que es una revelación. No, la palabra de Dios ya es revelada, ya está. Entonces es una revelación, toda la palabra de Dios, pero viene la iluminación de la palabra, porque he leído la palabra miles de veces, pero ya cuando necesito que Dios me hable, a veces leo la misma palabra y de repente se convierte en una palabra rema, una palabra viva para mi vida en ese instante. Entonces así es lo que hace Dios. Dios se revela por palabra profética y eso sucede. La predicación misma es una palabra de profecía. No hay que cerrar los ojos y decir, así dice el Señor. Pero cuando un pastor está predicando la santa palabra de Dios que es revelada para él, por él, entonces es una palabra de profecía para nosotros. Profecía no quiere necesariamente decir, predecir el futuro. La palabra profecía significa declarar la palabra. Entonces, cuando declaramos la palabra, estamos profetizando. Y también por la palabra de ciencia. Mucho de lo que la gente llama una palabra profética no fue una palabra profética, sino una palabra de ciencia. Dios habló y por ciencia, un hermano que daba muchas palabras de ciencia ha ministrado a mi esposa y yo, ya él está con el Señor, pero él decía cosas específicas a nuestra vida, cosas que él no hubiera podido saber si no fuera por el poder del Espíritu Santo entrando en él y operando el don de ciencia, de palabra de ciencia. Entonces él recibió y habló a nuestras vidas palabra de ciencia. Dios también se revela a nosotros a través de un discernimiento de espíritus. A veces yo he escuchado gente predicando aún y algo choca con mi espíritu porque me doy cuenta que esa persona no está viviendo lo que está predicando. Esa persona es un profeta falso. Esa persona, y por discernimiento de espíritu, de qué fuente viene esa palabra. Hay gente que le puede citar la palabra de Dios y puede desviar su vida si usted los hace caso, si ellos le están manipulando. Ahora, dije mucho en esto, pero a algunos predicadores aún que manipula la gente diciendo cosas que Dios no está diciendo.
Entonces tenemos que tener el don de discernimiento de espíritus para saber de qué fuente viene esa palabra. ¿Es de la carne de esa persona que da esa palabra o es del Señor? Por eso es necesario, hermanos, que tenemos un entendimiento. Si desea conocer a Dios mejor, acuerde esa frase, si desea conocer a Dios mejor, entonces hay que dar oportunidad de que Dios hable. Hay que escuchar. A veces Dios nos quiere hablar. Bueno, voy a dar un ejemplo. A veces una persona va al altar, doble rodillas y comienza a dar su lista de compras a Dios. Como si va al shopping, que va a la tienda a comprar. Entonces Dios haga esto, Dios necesito esto, Dios necesito el otro, Dios no. Y cuando está orando y diciendo toda la lista de las cosas que está pidiendo al Señor, Dios en los cielos está tomando nota. Dice, ok. Y necesita, ok. Y cuando la persona orando y pidiendo al Señor termina, dice, gracias Señor, amén. Y se levanta y se va y Dios ahí del cielo, del balcón del cielo. ¿Qué se hizo? La persona que estaba pidiéndome ya no está. Yo estaba al punto de contestar todos sus pedidos, pero se levantó y se fue. Muchas veces nuestra oración es de un solo vía, pero debe de ser de doble vía. Debemos de orar y debemos de escuchar, porque para conocer a Dios más tenemos que escucharlo y dar oportunidad de que Él hable. Y también oportunidad de que Él se manifieste, oportunidad que Él ilumina con revelaciones espirituales. Ahora, si usted desea crecer, hay que tener una base de creencia que se alinea a la palabra de Dios. ¿Qué es que usted cree? A veces su compañero le pregunta en el trabajo, ¿qué cree usted de esto, de que dice la Biblia tal cosa? Ay, no sé, hay que ir a preguntar al pastor. No hay que ir a preguntar al pastor. Cada creyente debe de tener su propio credo. No es lo que cree el pastor que va a transformar su vida, pero es lo que cree usted, porque cada persona necesita un credo. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Crecer requiere credo. La palabra credo es la dogma de creencias con que se identifica su compromiso con Dios. ¿Qué son sus fundamentos? ¿Qué son sus principios de creer? ¿Qué son las cosas? ¿Y puede usted defender su creencia? O usted dice, bueno, es que no sé, yo acepté al Señor, pero yo no puedo explicar. No. Tenemos que tener un fundamento de creencia. Por eso los piñeles son importantísimos, porque ahí aprenden y comienzan a afirmar lo que es su creencia. Entonces no niega esa oportunidad de afirmar lo que uno cree, porque crecer requiere credo. Y si alguien le pregunta, ¿por qué asiste a la iglesia? Puede haber varias respuestas a esto. Algunas personas van a decir, bueno, es que es un buen pasatiempo para los domingos, para cumplir mi deber religioso, para ir a ver si encuentro un novio o una novia, según el caso, para ver qué vestido lleva la pastora el día de hoy, para ver cómo se peina esa hermana esta semana, a ver qué color de pelo va a tener ella esta semana. Entonces algunos tienen razones muy débiles y
muy equivocadas por su motivo de ir a la iglesia. Pero debemos de venir a la iglesia para aprender, para afirmar nuestra creencia y para ir creciendo. Por eso en 2025, ese tema que le estoy presentando hoy, espero que lo aplique, que usted comience a crecer en su conocimiento de Dios más y más. Y irán creciendo como lo conoce más y más. Para crecer espiritualmente tenemos que creer y tenemos que vivir el credo o las creencias de la palabra de Dios. Para comenzar, algunos absolutos que debemos de creer. Por ejemplo, la venida del Señor para mí no es cuándo viene y si hay tribulación o no hay tribulación, o que si Él viene antes de la tribulación, después de la tribulación, en medio de la tribulación, o que ya hubo tribulación con los judíos en 70. Bueno, esas son diferentes interpretaciones que no tienen mayor consecuencia lo que usted cree referente a eso. Pero hay unos absolutos en su credo que no se puede vivir sin ellos. Número uno, un absoluto el primer absoluto es Dios es. Tenemos que tener eso en nuestro credo. Dios es, Dios existe. No tengo duda. Nadie me puede hacer dudar si Dios existe o no existe. Dios aún en el principio, en la palabra de Dios, Él ni comenzó tratando de defender su existencia. La Biblia solamente dice, en el principio Dios. En el principio Dios. Eso es lo suficiente. Y por fe tenemos que creerlo. En Hebreos capítulo 11, verso 6, la palabra dice, de hecho, sin fe. Y fe aquí, esa palabra fe, no es creer para un milagro, pero esa palabra de fe es la misma palabra de credo o creencia. De hecho, sin creencia, sin un credo, es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Su creencia es Dios existe. No podemos tener ninguna duda. Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y si no podemos creer esto sin dudar, entonces estamos débiles en nuestra creencia. Pero es un absoluto. Yo sé que Dios vive. Entonces requiere fe, requiere experiencia a los que tienen argumentos. Pero si quiere crecer en su vida espiritual, no puede existir ninguna duda de esos absolutos que Dios existe. Hay los que tienen argumentos acerca de si Dios existe o no. Yo no tengo un argumento, yo tengo una experiencia. Y la experiencia pesa más que el argumento de alguien. Los que argumentan y dicen que Dios no existe, lo siento, pero llegaron muy tarde para convencerme a mí, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive en mí. Yo sé que Él ha sanado mi cuerpo y Él me ha librado del pecado. Él quitó mi culpa del pecado. Él me ama. Él me redimió. Él me sostiene. Él me bendice. Él me prospera. Él me dio vida abundante y Él me dio vida eterna. En ese tipo de Dios yo creo. Él existe. Nada ni nadie me puede separar de ese amor de Cristo. Otro absoluto
de nuestra creencia es que Dios es nuestro creador. Dios es el creador. Mira, todo lo que es hecho, por Él fue hecho. No procedimos del mugre y cieno de una laguna como una ameba. Tampoco vengo de un chango. Dios hizo un hombre y hombre soy. Otro absoluto en la palabra es la fe, es que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a redimirnos. Me ama Dios. Esa es parte de mi credo. Dios me ama. Envió Dios su Hijo para salvarme de mis pecados. Todos hemos pecado y necesitábamos ser redimidos. Y Cristo murió en nuestro lugar, derramando sangre inocente para lavar mis pecados, para perdonarme. Una sangre inocente y preciosa de Él se requería para lavarme de mis pecados. Pero hay otro absoluto acerca de Jesús, y es que Él resucitó. Él murió derramando sangre, pero el absoluto es que Él resucitó y vive aún. La resurrección de Jesucristo era la victoria en la cruz y el sello de la vida eterna. Hay más absolutos que podría mencionar, pero voy a avanzar sobre este ciclo de la vida. Y una de las creencias firmes a base de la palabra de Dios es como el Espíritu Santo nos puede guiar y podemos vivir una vida que no sea caótica ni disfuncional, pero una vida de paz y tranquilidad, alegría y gozo. Jeremías 10, verso 23 dice: yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Dios tiene un plan para su vida. Por tener una naturaleza humana y caída, a veces tomamos malas decisiones. Pero si tenemos una creencia defectuosa, nuestro comportamiento es carnal y es pecaminoso. Y lo que cree produce un comportamiento que trae resultados, que va a afirmar lo que usted cree. Otra vez vamos a ver el ciclo de crecimiento, esa gráfica que hice. Lo que cree produce comportamiento que trae resultados que afirma lo que cree. En 1 Corintios 2:14 la palabra dice: pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales que son del Espíritu de Dios, porque son de Él. Para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Romanos 8, verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Me gusta esa palabra. Uno dice: es que soy débil, no puedo. He estado luchando y no puedo. Hay que entender la Escritura. Pues si viven obedeciéndola, esa naturaleza humana, carnal, que nos incita a hacer lo malo, moriremos. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Porque esa naturaleza pecaminosa, lo que ese va a producir es un desastre,
en el ciclo de la vida, los resultados de vivir por la carne y por sus pensamientos, acciones y decisiones pecaminosos destruye su futuro, destruye su hogar, destruye la paz y transfiere la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Las decisiones que toma usted hoy afectan a otras generaciones. Segundo de Pedro, capítulo 3, y con esto termino. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambos he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Hermanos, hoy más que nunca, en un mundo perverso, tenemos que afirmar nuestro credo, nuestra creencia. Nuestra nación necesita tener la influencia de los que tienen un credo en Dios. Para crecer espiritualmente, tenemos que establecer nuestro credo. Tenemos que tener convicciones que no vacilan, que no cambiamos, que no somos llevados para allá y para acá con cada viento de doctrina, pero que estemos firmes en lo que creemos. Como iglesia, no podemos jugar la iglesita y seguir los modos y los estilos que cada rato alguien se está presentando, pero tenemos que estar bien fundado, plantado y sin vacilar. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 10:23, mantengamos pues firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Crece, hermanos. Vamos creciendo sobre nuestra fe, viviendo en santidad y viendo la gloria de Dios. Como dije en el principio, para crecer hay que nacer. Y tal vez haya una persona aquí que no ha nacido. Pastor, ¿de qué quiere decir? ¿Qué quiere decir no ha nacido? Nacido de nuevo. Y la Biblia dice que cuando nacemos de nuevo, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ha nacido de nuevo cuando está en Cristo. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo nacimiento. Si usted está cansado de su antigua manera de vivir y ha tratado de hacer reformaciones o resoluciones en el año nuevo, en enero, el primer día dice, ya no voy a hacer ese pecado más, ya no voy a tomar más, ya no voy a emborracharme, ya no voy a usar esas drogas, ya no voy a hacer esas mentiras, esas cosas que siempre me da una tristeza después. Entonces no es por una resolución que hace, sino es por una transformación, conociendo a Jesucristo como su Salvador y Señor, porque Jesús mismo dice, sin mí nada podéis hacer. Usted no puede cumplir su resolución del año nuevo sin Él, pero con Él todo le es posible. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero tomar la libertad de preguntar
Si habrá alguna persona aquí que es simpatizante de la iglesia, es una persona que le gusta venir, pero está esperando y dice: algún día voy a entregar mi vida a Cristo, algún día lo voy a aceptar y voy a dejar la otra vida que he estado viviendo. Hoy es el mejor día para hacerlo, porque hoy está usted aquí, ha escuchado la palabra y también la presencia de Dios está en este lugar, y usted puede recibir a Jesús como su Salvador. Él va a borrar su pasado y la Biblia dice: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Jesús, Él no solamente quita el pecado de nuestro pasado, pero Él quita la culpa y Él nos limpia y nacemos de nuevo y comenzamos a vivir una nueva vida como nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Habrá alguna persona aquí hoy que tendría el valor y la valentía de levantar la mano diciendo: hoy yo quiero entregar mi vida a Cristo? Yo no me he entregado total, pero hoy sí, yo quiero aceptar a Jesús. Levante su mano si es usted que hoy ha venido y sabe que necesita recibir a Jesús como su Salvador. Entonces ahí donde está, solo levanta la mano y voy a hacer una oración para usted. Gracias a Dios por esta persona. Y seguro hay otra persona. Aquí hay otro. Señor, habrá otro. No tenga pena. Todos hemos pasado por ese mismo camino y estamos gozosos por haberlo hecho. Entonces ahora, si hay otro ahí atrás, no veo bien ahí atrás, pero tal vez haya otro ahí. Gloria a Dios. Y por este lado, muy bien, gracias a Dios. Ahora, Padre, gracias por cada uno de ellos. Y ahora ellos van a orar conmigo esta oración. Y si usted es una persona que levantó la mano, diga estas palabras: Padre Celestial, gracias por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario, en mi lugar, tomando mi pecado, limpiando mi vida ahora por tu sangre preciosa que derramó. Ahora confieso mi pecado a ti, Señor. Soy pecador. Necesito ser librado. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Y ahora yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. De este momento en adelante caminaré siguiéndote a ti, Señor, como mi Señor. Gracias, Jesús, por perdonarme. Recibo el perdón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De un aplauso al Señor. Y si usted es la persona amén. Si las personas que levantaron la mano pueden hacer lo siguiente: ver algunos de los servidores que estarán ahí atrás. Cuando usted sale, acérquese a uno de ellos y pregúnteles: ahora, ¿qué es el próximo paso para que yo crezca y tenga un credo para servir al Señor? Que el Señor les bendiga. Pastor Ernesto.